Bienvenidos al programa Unisofi. Como cada semana nos hace el favor de acompañarnos el arquitecto Fernando Vilchis. Fernando, seas bienvenido, suscríbanse. También nos pueden sugerir algunos temas. Fernando es especialista en arte, en el mercado del arte y además conoce muchas otras cosas. Fernando, bienvenido, muchas gracias. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos traes en esta semana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido José Manuel? ¿Qué te parece que hablemos de pornografía, mano? El tema es un tema que tiene mucha aceptación, tiene mucho jale, y nosotros hablamos de arte y del mercado del arte. Pero por allá en los años 80, un artista norteamericano, Jeff Koons, se quejaba precisamente de la aceptación extraordinaria que tenían los temas banales, entre otros la fuerza que tenía la pornografía. Trataba de encontrar una manera de allegarse de esa fama o de esa aceptación tan extraordinaria que tenía la cultura del porno. Entonces, ideó una exposición muy interesante. La Whitney Museum le había pedido que hiciera un cartel, la Whitney Gallery, perdón, un cartel que hiciera referencia a una supuesta película que se iba a llamar Hecho en el Cielo, Made in Heaven. Entre otras cosas, Jeff Koons es escultor, es ilustrador, es pintor, es un performero, tiene un origen de clase media alta, neoyorquina. Su padre era gerente de una tienda de electrodomésticos, vendía también mobiliario, específicamente aspiradoras. Entonces, Jeff Koons, vamos a dar un pequeño antecedente, es un heredero muy directo de la cultura pop, del pop art. Y dentro de este entorno, aquí te muestro una fotografía. Posiblemente esta fotografía es la primera obra pop de la historia. Sí. Es una fotografía del artista Richard Hamilton, un artista inglés, y se llama ¿Por qué los hogares americanos tienen tanto atractivo? Es de 1956, es un pequeño collage, tamaño de una revista, el tamaño un poco mayor que tamaño carta, digamos tamaño oficio. Y como ves, tiene ahí ya muchos elementos de lo que es el arte pop. Inclusive le dio nombre a este movimiento, este collage de Richard Hamilton, porque está este hombre forzudo, este hombre fuerte, este físico-culturista, levantando unas pesas, y en las pesas hay una paleta, y esa paleta dice pop. Pop es como se llaman esas paletas en inglés. Pero también podemos ver hacia la izquierda a una ama de casa aspirando las escaleras. Hacia la derecha podemos ver un cómic enmarcado. En la casa hay un cómic enmarcado y está la televisión. Hacia el fondo la ventana muestra una noche de una calle muy ocupada, muy iluminada, que nos recuerda a lo mejor a unas calles de Nueva York o a lo mejor el Strip de Las Vegas. Toda superficialidad que muestra este dibujo le dio origen no nada más a un movimiento importantísimo de la historia del arte, sino también le puso nombre al movimiento, el pop art. Y ahí se apegaron muchos artistas norteamericanos, porque es una corriente que básicamente se desarrolla en Inglaterra y en Estados Unidos, con firmas como, obviamente, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, que fue el primero que utilizó la botella de Coca-Cola en una de sus ensambles, y también está Jasper Jones, y está Claes Oldenburg, y hay una pléyade de artistas pop que desarrollaron en los 50s y los 60s su cultura. Roy Lichtenstein es otro de los más importantes, que es este artista que utiliza imágenes de cómic
para, a través de la serigrafía, hacer grandes lienzos con imágenes de Batman y de Superman y de estas mujeres típicas ilustraciones de los cómics, los hace en gran formato y son piezas que llegan a valer cientos, bueno, decenas de millones de dólares. No es raro que una obra pop se vaya por arriba de 100 millones de dólares. Andy Warhol lo acaba de lograr con un retrato de Mao Zedong. Otro artista muy importante pop es Tom Wesselman, que se conoce mucho por este tema que se llama el gran desnudo americano. Y los pop artists, los artistas pop, son herederos muy directos de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, el creador del Dada, junto con Tristan Tzara, ¿no? Marcel Duchamp, que presentó en una exposición este mingitorio, una exposición de escultura, manda el mingitorio, se lo rechazan, él apela y a fin de cuentas le acaban exponiendo su fuente, que así llamó este mingitorio, exhibido al revés, digamos, de cabeza, y es, según los críticos, posiblemente la pieza más emblemática del siglo XX, esta escultura, que es un mingitorio de Marcel Duchamp. Bueno, después de Duchamp, el papa, como le llaman, el papa del pop, que es Andy Warhol, es una especie de narrador, es una especie de conceptualista de qué significa el arte pop. Ya hemos platicado mucho de Andy Warhol, en otras ocasiones lo volveremos a hacer, y es un tema que a mí me apasiona y da para mucho, pero hoy estamos platicando de Jeff Koons, que es, digamos, el último heredero multimillonario de esta corriente pop. Jeff Koons vive, tiene escasos 70 años, y bueno, tú te acordarás, se expuso aquí en México hace como 5 años en el Museo Jumex. Ahí estaba expuesto, lo pusieron mano a mano con Marcel Duchamp. A mí me pareció que se habían brincado a Warhol, pero es muy interesante esta exposición que vimos aquí porque fue un comparativo, un mano a mano de la obra de Duchamp con Jeff Koons, digamos, para encontrar el hilo conductor que llega desde Duchamp, que propuso esta pieza de la que te hablo, el mingitorio de Duchamp, en la primera década del siglo pasado, al mismo tiempo que Picasso estaba haciendo cubismo, Duchamp empieza a hacer conceptualismo y inventa el ready-made, o populariza el ready-made. Y el objeto más icónico del ready-made es este mingitorio que se llama Fuente y que fue firmado R. Muth por Duchamp. Valió la pena mucho esta exposición, pero volvamos a Jeff Koons. Pero fíjate que qué bueno, Fernando. Fíjate que yo realmente, te voy a confesar mi ignorancia. Yo nada más me acordaba de Jeff Koons por las esculturas globo, que me parecen bonitas, tal vez sin mucha apreciación artística, y no recordaba más allá de todo este arte que ha producido. Bueno, parecen globos, pero son esculturas metálicas. Sí, Esculturas sí, sí, sí. metálicas realizadas con una precisión extraordinaria. Tanto así que el conejito famoso que vimos aquí expuesto, se vendió en 105 millones de dólares. Es el artista vivo, es un fenómeno Jeff Koons, porque él y Damien Hirst, que es inglés, Koons es norteamericano y Damien Hirst es inglés, se han vendido en vida por arriba de los 100 millones de dólares. Es un fenómeno que se parece un poco a las supermodelos, ¿no? Después de aquella gran tendencia, aquel gran fenómeno de las grandes supermodelos de los años 90, y me refiero a Claudia Schiffer, Cindy Crawford, todas estas niñas, ¿cómo se llama? Natalia, en fin, todos estos nombres, Paulina Poriskova, estas grandes supermodelos que a finales de los 90, a finales de los 80, mediados de los 90, se empezaron a percibir millonarias sumas. Bueno, las actuales, las Kardashian, ya andan superando, pero por mucho, lo que hicieron estas supermodelos de los 90, ya con sus propias líneas de ropa, con sus propias líneas de perfumes, y ya no andan en las decenas de millones, sino en las centenas de millones de dólares. Algo así pasa en el arte, y
este representante Jeff Koons, que a mí me apasiona mucho su obra, te puedo decir que allá en los años 90 yo presencié una exposición. Yo estaba trabajando en mi galería de arte con mi socio aquí en México y acostumbraba a visitar Nueva York en las temporadas de subastas que son mayo y noviembre, cada 6 meses. Específicamente me interesan las subastas de arte latinoamericano, que son a mediados de mayo y a mediados de noviembre. Y estando allá, sería el año 1991, entré a una exposición en la Galería Zona Vende, una de las galerías más prestigiadas del Soho en Nueva York, y me encontré con esta exposición de Jeff Koons. Yo no sabía quién era él. Es un, como te digo, tiene 70 años, en aquel tiempo andaría él por los 35 años, y realiza esta exposición Made in Heaven, que es muy, yo salí de ahí, te puedo decir, muy molesto. Me causó repulsión la exposición que vi. Te la voy a tratar de describir, te voy a mandar algunas imágenes, pero el tema principal eran fotografías de desnudos en tamaño monumental. Son fotografías que miden más de 2 metros de altura por casi 5 metros de largo, que representaban el acto sexual en innumerables posiciones e innumerables variaciones, no nada más en fotografía, también estaban rodeados de esculturas en porcelana, de ramos de flores, de perros, de pequeños niños, y también, no nada más en porcelana, sino también en cristal y en mármol, de tal manera que las esculturas representaban a la misma pareja en innumerables posiciones, innumerables actos amorosos, que yo salí de ahí sin comprender, y me sorprendió mucho que el arte moderno o el arte contemporáneo hubiera llegado a tales extremos. Con el tiempo, han pasado más de 30 años de esta exposición, acabé realmente comprendiendo el sentido de esa exposición que yo vi personalmente hace 30 años en la inauguración de la Galería Zona Ben, y hoy por hoy me parece una de las propuestas plásticas más interesantes y más fabulosas de la historia. Te voy a platicar por qué. Eh, no sé si sepas quién es Ilona Staller, cuyo apelativo, cuyo apodo es la Chicholina. ¿Alguna vez oíste hablar de la Sí, sí, Chicholina? sí, desde luego que sí. La Chicholina fue una modelo y una bailarina y cantante que tuvo mucha fama en los años 90, una mujer bellísima, nacida en Hungría, en Budapest, de un origen de clase media, que era de una verdadera y extraordinaria belleza. Bueno, ella tiene 70, ella es de 1951, nació en Budapest, tiene 73 años de edad hoy por hoy, pero es una de las figuras claves para comprender el siglo XX. Te voy a platicar un poco de Ilona. Ilona Staller rompe con su familia por esta misma rebeldía que ella tenía. Ella empieza como camarera en un hotel allá en Budapest. De ahí la descubren y la invitan a hacer modelaje, y se muestra como una modelo muy desenvuelta, extraordinariamente bella, y entonces la propia policía húngara la recontrata para que vuelva al hotel a trabajar como camarera y se convierta en una espía para el gobierno húngaro, y que se involucre con los clientes, retrate inclusive sus equipajes y le saque información importante para la policía húngara. Y haciendo esta labor de espía, conoce a un cliente del hotel, un italiano, se casa con él y adquiere la nacionalidad italiana. Al poco tiempo de su primer matrimonio se divorcia y empieza a deambular digamos, por los temas sórdidos italianos. Empieza a hacer fotografía pornográfica, francamente pornográfica, la Chicholina. Después empieza a hacer cine pornográfico y empieza a hacer radio. Tiene un programa que se llama algo así como Intimidades de una camarera, y empieza en radio a hacer un radio de un contenido erótico muy exagerado ahí en Italia, una cosa muy innovadora. Después empieza a hacer también televisión,
el programa se llamaba Bailando por un Sueño, y empiezan, y es el primer desnudo frontal que se hace en el cine italiano, lo hace Ilona, hace un striptease en vivo, y se convierte en una figura pública muy famosa, no nada más por su belleza extraordinaria, sino también por su desparpajo, por su descaro ante la cámara. Sus canciones eran canciones así de un contenido erótico que raya en la pornografía más vulgar. Le canta al miembro masculino, etcétera. Precisamente en el radio, cuando está haciendo radio, ella tomaba las llamadas y les decía a sus radioescuchas que salían al aire en vivo, les decía chicholinos, que en italiano es una palabra cariñosa para mencionar chiquitillo, pequeñito, una palabra como diciendo muñeco, bebé, chicholino. Entonces le plantaron el apodo de la chicholina. Y poco tiempo después se lanza por el Partido Radical Italiano a la diputación y logra la diputación. Y fue diputada durante los últimos 5 años de los años, 5 años durante los años 90 fue diputada porque fue reelecta en 2 ocasiones. Y por lo que propugnó ella cuando siendo diputada, una de las iniciativas o varias de las iniciativas que envió tienen que ver con la protección al medio ambiente, con los derechos de los animales, con los derechos de los homosexuales a casarse, los derechos gays, los derechos de las prostitutas. Consiguió, digamos, fue una verdadera visionaria de lo que ahora la mayoría de los países occidentales están tratando de legislar. Así También es, la legislación de las drogas fue otra sí. de las causas por las que propugnó la chicholina. Fue escándalo ciertas conductas de ella en esa época, que ahora no lo serían, ¿eh? Para nada. Pero sí fue una precursora, podríamos decir, de movimientos que ahora se ven con naturalidad, ¿eh? Lo que estás comentando, ¿eh? Pero lo Con más naturalidad. Pues, cuestiones escandaloso, de derechos humanos, sí, ella luchó por varios de esos tipos de cuestiones, derechos de los animales, inclusive, ¿no? pero lo Libertad más sexual escandaloso, y también lo más, información, que la gente estuviera informada, por ejemplo, sobre los peligros del SIDA, campañas de ese tipo. Me parece que fue de las primeras que en aquella época pues se escandalizaban de muchas cosas, ¿eh? Ahorita lo vemos como algo natural, aunque no son muchos años los que pasaron, pero pues parece increíble, ¿no? El tiempo pasa y ahorita todo es diferente. Así es. escandaloso, usaste esa palabra. Mira, lo más escandaloso, José Manuel, fue que fue electa diputada, que Sí, ganó las elecciones en tiempos de Franco Moro, en los tiempos digamos, de la vuelta a la moralidad y al conservadurismo en Italia, y es electa esta mujer y es reelecta en 2 ocasiones y logra todas estas iniciativas, pues por eso fue reelecta. O sea, eso es lo realmente escandaloso, que haya sido elegida para el parlamento, para ser diputada en Italia, ¿no? Inclusive se lanzó ella quería ser alcaldesa de no me acuerdo qué provincia, de qué ciudad italiana. En esa ocasión sí perdió las elecciones y luego también se postuló para la política en Hungría y ahí tampoco pudo ganar. Pero quiero seguir adelante con esta historia para no extenderme tanto. Kunz, como te digo, fue comisionado para hacer este cartel de una película que nunca se filmó, que se llamó Made in Heaven, pero hizo el cartel, se encuentra de repente una fotografía de esta mujer bellísima y decide utilizar la imagen de la chicholina, de Ilona, para este cartel de Made in Heaven. Y cuando se publica el cartel, se da cuenta de las grandes posibilidades que tiene este tipo de imágenes subidas de tono. En ese cartel sale Ilona con un vestido casi virginal de una vestal griega, eh, y entonces le llama y le dice a la chicholina, oiga señora, mire, yo soy un artista norteamericano, soy muy guapo, tengo 30 y tantos años de edad y tengo pensado hacer una exposición muy interesante, pero en mi país son muy mojigatos, son muy conservadores y se vería muy mal que hiciera yo esta exposición con cualquier persona. Solo podría justificarla si lo hiciera con mi esposa.
¿no quiere usted casarse conmigo? Sí, cómo no. Y entonces se casaron la Chicholina con Jeff Koons, una pareja extraordinariamente, estéticamente muy bella, y entonces desarrollan esta exposición Made in Heaven, en donde realmente lo que se muestra es una pornografía exagerada, pero Jeff Koons decía, es pornografía cuando no hay amor, pero en este caso estamos profundamente enamorados, Ilona y yo. Estas fotografías de un tamaño sensacional, o sea, un tamaño impresionante. Digo, entrabas ahí y verdaderamente no sabías si quedarte o salirte. La pieza central era una escultura en tamaño natural, una escultura de madera, resuelta de manera hiperrealista, y las esculturas que rodeaban los perros y los perritos con moñitos que estaban viendo a la escena de madera haciendo el amor. Metió también muchas esculturas de cristal, pero las mandó a hacer a Murano, o sea, con los mejores cristaleros del mundo, y hace reflexiones que nos evocan el movimiento, o bueno, la época rococó, la época más barroca italiana y francesa, y también sus esculturas en mármol que nos recuerdan el neoclasicismo italiano y europeo, pero las mandó a hacer a Pietrasanta y a Carrara, pues. O sea, él no tocó las esculturas, él simplemente hacía los bocetos, resolvía los formatos y los entregaba a los escultores especializados. Entonces, esas esculturas, hoy por hoy, 30 años después, alcanzan unos precios multimillonarios, lo mismo que las fotografías. Se subastan estas fotografías gigantes de las que te hablo, y no tan grandes, algunas son enormes, algunas son más pequeñas. O sea, una pornografía verdaderamente evidente, que hoy por hoy, a 30 años de distancia, ves esta exposición como algo muy sui generis, muy fuera de serie y muy vigente, ¿no? Se ha expuesto en todo el mundo y, como te digo, el mercado internacional la acepta y alcanza precios de unos niveles incalculables, impensable que en algún momento pudieran venderse en esos precios tan extraordinarios, fueran tan aceptadas y tan demandadas en el mercado internacional las imágenes de Jeff Koons y su esposa, la Chicholina. A fin de cuentas, tuvieron un hijo. A los 2 años de este matrimonio se divorciaron, entraron en un pleito legal terrible. Jeff Koons la demandó porque además ella se secuestra al niño por la misma antecedente de pornografía y prostitución, porque ella ofreció entregarse en cuerpo a Saddam Hussein, Así y es. también a Osama Bin Laden para que detuvieran sus atrocidades. Entonces, obviamente se le otorgó la custodia del hijo a Jeff Koons, al artista, y después Ilona la secuestró y se lo llevó a Italia. Y Jeff Koons la demanda por $6 millones. Ella pierde su pensión que tenía como ex parlamentaria italiana, y se meten en un lío terrible. A fin de cuentas gana ella la demanda. El hijo se queda en Nueva York con Jeff Koons, y bueno, pues el pleito todavía sigue, mano. Los dos artistas tienen alrededor de 70 años de edad, y así como se amaron terriblemente porque llegaron a enamorarse profundamente, me imagino que esto terminó en un odio gigantesco. Ella le ganó a Koons el asunto de la manutención, y después volvieron apelaron grandes abogados. Trabajó con los mejores abogados italianos y neoyorquinos, y acabó ganando inclusive su pensión. Toda una figura muy importante, esta Ilona Staller, Chicholina, y de Jeff Koons ya hablaremos, ya nos extenderemos en Hablaremos, otra claro que ocasión. sí. Tema muy interesante, Fernando, esto que planteas. Mucha gente se escandaliza relacionar el arte con la pornografía. Hay diversos teóricos que incluso comentan que son excluyentes del arte y pornografía. Y pues, ponen arte erótico, por ejemplo, ¿no? Con una mojigatería Bueno, la que crítica en caracteriza ese ciertas tiempo, épocas. Pero desde la antigüedad hay muchas obras que ahora podríamos tomarlas como pornográficas. Pero bueno, las cosas son como son y no podemos cambiarlas. Pues nos déjame vemos el hacer, próximo.
Déjame hacer un Dime. ejemplo de lo que acabas de decir, mano. Pinturas y cuadros y personajes que han hecho escándalos terribles, porque esta exposición de Kunz fue hecha pedazos, hecha trizas por la crítica en aquel momento. Lo mismo le pasó a Velázquez, a Diego Velázquez cuando presentó La Venus del Espejo. Lo mismo le pasó a Manet cuando presentó El Desayuno sobre la Hierba o su Olimpia, ¿no? Lo mismo le pasó a Goya cuando presentó sus Majas y bueno, ahora son piezas de museo, que son, lo mismo le pasó a Botticelli hace 500 años cuando presentó a la Venus y la primavera, ¿no? La Venus de Botticelli. En fin, todo esto, los tiempos lo van superando. Yo invito a nuestro auditorio que le echen un ojo a la exposición Made in Heaven de Jeff Koons. Muchas gracias y los invitamos también a suscribirse y nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto, José Manuel. Hasta muy pronto. Hasta luego.